Muy buenos días, mis niños, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestras clases, pero antes vamos a darle gracias a nuestro Señor. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojitos para poder orar. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Guarda la vida de cada uno de mis niños. Protégelos, Señor amado. Permite, mi Dios, que en todo momento podamos alabar y exaltar tu nombre. Gracias a ti por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestras clases. Mis niños, el día de hoy vamos a trabajar el cuaderno de personal social. Vamos a continuar con el Tahuantinsuyo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del territorio del Tahuantinsuyo. Iniciaremos observando la siguiente imagen. ¿Qué podemos ver a continuación? Podemos ver a un inca. Él es un representante de este maravilloso imperio del Tahuantinsuyo. Y a continuación podemos ver el mapa político del imperio de los incas. Vamos a empezar hablando acerca del Tahuantinsuyo. Aproximadamente entre los años 1100 y 1400, el gran imperio de los incas se logró extender en su máxima expansión. Uno de estos incas que logró extender el territorio incaico fue Pachacútec. Algunos lo logró mediante alianzas pacíficas, otras mediante guerras, y es así como logró extenderse el imperio del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo proviene de dos vocablos quechuas. Tahua, que significa cuatro, y suyo, que significa estado. Entonces, la palabra Tahuantinsuyo significa las 4 regiones del sol. Ahora es así como se le llamó a este gran imperio, porque ellos eran considerados como los hijos del sol y que estaban divididos en 4 regiones. Su eje principal fue la cordillera de los Andes. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, antes de hablar de una división política, vamos a hablar sobre los territorios que se logró extender todo el Tahuantinsuyo. Como ves, a continuación, el Inca Pachacútec logró extender este territorio actualmente por estos países. Logró extender hasta Ecuador por el norte, hasta Bolivia, Chile y parte de Argentina y un poco de Colombia, como tú lo puedes ver. Entonces, los territorios que abarcó el imperio del Tahuantinsuyo fue Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Son 6 países que este gran imperio se logró extender.
Ahora, en su máxima expansión, sus límites eran los siguientes. Por el norte, el Tahuantinsuyo limitaba con Colombia hasta el río Ancasmayo. El sur hasta el río Maule en Chile. Por el lado este hasta la ceja de la selva de Bolivia. Hasta la parte de selva de Bolivia. Y el oeste, el Océano Pacífico. Ahora, este maravilloso territorio del Tahuantinsuyo se dividió en 4 regiones, que son los siguientes: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Muy bien. En este gran territorio, como puedes verlo, aquí ves el mapa político del Tahuantinsuyo. Vamos a poder ver lo que está por colores. El imperio del Tahuantinsuyo, el primero era Chinchaysuyo, que lo he representado aquí de color verde en el mapa. Se ubica al noreste del Cusco. Recordemos lo siguiente: su punto eje o el ombligo del imperio del Tahuantinsuyo es el Cusco. A partir de este punto se empezó a dividir los 4 suyos. Este era el centro principal del Tahuantinsuyo. Entonces, según este punto, Chinchaysuyo se encuentra al lado noroeste, ¿correcto? Noroeste, listo. Estamos viendo al norte y al lado este ¿de quién? Del Cusco, que comprendía todos los reinos Yunga. Collasuyo. Vamos hacia el sur, ¿correcto? Se ubica al sureste del Cusco, que incluía el territorio de los reinos del altiplano. Esto vendría a ser Collasuyo. Antisuyo se encuentra al norte y al este del Cusco, ¿correcto? Ahí lo puedes observar de color rosadito. Vendría a ser el Antisuyo. Está compuesto por todos los grupos antis de la Amazonía andina. Luego tenemos de color rojo el Contisuyo, al sureste del Cusco. Este vendría a ser el más pequeño que puedes observar, cuya base era la ciudad del Cusco. Cada suyo tenía un territorio definido dentro del cual había una gran ciudad que funcionaba como base de operaciones. Entonces, comprendemos que cada lugar tenía su centro de operaciones. Y es así como se dividió el Tahuantinsuyo. Al noroeste Chinchaysuyo, al noreste
Antisuyo, al sureste Collasuyo y al suroeste Contisuyo. Ahí puedes ver los 4 suyos del Imperio Inca. Este territorio se logró gracias al Inca Pachacútec, que logró expandir este gran territorio mediante guerras, algunas con alianzas, pero de esta manera se desarrolló nuestro territorio, el Tahuantinsuyo. Muy bien, en esta parte te voy a mostrar cuál fue la ciudad más importante, qué cantidad de población tenía, además del idioma que ellos hablaban. Es muy importante, mis niños, conocer un poco más de nuestros antepasados. Respecto a su capital, recuerda que la capital es la más importante y esa es el Cusco. Es aquí donde se realizaron la mayor cantidad de ceremonias religiosas, donde se encontraban los principales centros administrativos. Por ejemplo, un centro administrativo podía ser el lugar donde vivían los gobernadores. Acá se oficiaban las principales ceremonias otorgadas al dios Sol. Y acá, como el Cusco, es donde vivían los gobernantes como el Inca, su familia y algunas otras autoridades. Antiguamente el Cusco tenía otro nombre, mis niños. Según las leyendas, las que tú has escuchado, la leyenda de Manco Cápac, de Mama Ocllo, podemos recordar, según esas leyendas, se llega a fundar el Tahuantinsuyo en el valle de Acamama. Así se le llamaba antes al Cusco. Luego cambió de nombre y se pasó a llamar Cusco, que significa ombligo del mundo, por ser el centro o la capital de este gran imperio del Tahuantinsuyo. ¿Qué sabemos nosotros sobre su población? Bueno, aproximadamente todo el Tahuantinsuyo tenía de 14 millones de habitantes a 16 millones de habitantes. Esa es la población que se ha calculado en total. Es casi la mitad de la población que tenemos ahora en el Perú, pues en el país somos 30 millones de habitantes. Entonces, al tener menos población y más territorio, abundaba el alimento para todos. Se dice que en el Tahuantinsuyo no había pobreza. Todos trabajaban y todos podían alimentarse. Esta población era muy variada. Había gente de la costa, de la sierra, entre religiones y culturas muy diferentes, pero que los incas del Tahuantinsuyo pudieron manejar y unificar todo el imperio. Vamos con el idioma. ¿Qué idioma hablaban en esa época?
El imperio del Tahuantinsuyo principalmente hablaba el Runasimi, que significa el lenguaje del hombre, la lengua del hombre. Es el idioma tradicional, es el idioma que hablaba mucha gente de ese sitio. Pero hay que recordar que los incas empiezan el desarrollo en el Cusco y van conquistando poco a poco otros pueblos. Esos pueblos conquistados van a tener su propio idioma y así con ese idioma van a vivir en el Tahuantinsuyo. Es decir, se habló muchos idiomas en el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, el aymara, el quechua, el cauqui, el yunga, el muchic y otros más, y otros idiomas más. Muchos afirman que solamente el inca y su familia hablaban un idioma especial. Ese idioma se le llamó Puquina. Este idioma no lo conocía nadie, solamente la familia real del Inca y todos los que estaban a su alrededor, los más allegados, ¿verdad? Conozcamos ahora los periodos históricos de este gran imperio. Así, por ejemplo, en una primera etapa vamos a tener un periodo llamado legendario, donde los gobernadores, que son llamados incas, entre ellos se les decía curacas. Es como si fuera la persona más importante de un pueblo. Así era el Inca en este tiempo, en esta época legendaria. Luego pasan a una época llamada de la Confederación, así se le llamó, donde empiezan a juntarse con otros pueblos para que el imperio sea más grande. Por lo tanto, se dice que formaron alianzas con otros pueblos para poder comercializar sus productos, ¿verdad? Para poder convivir y ayudarse mutuamente. Luego vino una etapa llamada imperio, caracterizado por la expansión rápida y violenta de los incas conquistando a otros pueblos que no querían formar alianzas con este imperio. Es decir, por la fuerza ellos conquistaban otras localidades. De esa forma se hizo más grande. Y ya por último, dentro de la etapa del imperio encontramos la etapa de la crisis, en la cual es muy visible la guerra civil que se vive entre dos hermanos. Una guerra dentro del Tahuantinsuyo, entre dos bandos militares del Tahuantinsuyo, uno liderado por Huáscar, que era el Inca, y otro liderado por Atahualpa, que era un Inca que quería ser gobernante, por ser también hijo del Inca anterior. Es por eso que esta guerra civil empieza el imperio incaico a desmoronarse y a ser derrotado por otros pueblos invasores.
Ahí has observado un video donde todos los incas que han gobernado el Tahuantinsuyo. A esa lista de gobernantes se les llama Capac Cuna. Este es la lista de todos los gobernantes. Ahí te lo voy a poner para que tú puedas conocer. Es importante conocer quiénes eran estos incas. ¿Ya, mis niños? Así que aquí te lo dejo. Cada uno de los gobernantes que pertenecen a cada periodo. Y ahí también puedes apreciar las dinastías, las familias que gobernaron el Tahuantinsuyo. Solamente gobernaron 2 familias. Ahí está. La dinastía Urincusco y la otra dinastía Anancusco. Muy bien. A ver, vamos a hacer una autoevaluación, mis niños. Unas preguntitas. ¿Dónde quedaban los principales centros religiosos durante el Tahuantinsuyo? Te está preguntando dónde quedaba la ciudad más importante del Tahuantinsuyo. ¿Cuál era la ciudad? ¿Cuál era la capital del Tahuantinsuyo? Es el Cusco. Muy bien. La pregunta número 2. ¿Cuál era el idioma oficial del Tahuantinsuyo? ¿El runasimi, el español o el nahuatl? Bueno, el nahuatl es idioma de Centroamérica. El español es el idioma que hablamos ahora, ¿verdad? En la actualidad. Y bueno, tenemos en el Tahuantinsuyo generalmente se hablaba el runasimi. Esa es la respuesta. Muy bien, tienes acá una pequeña tareita que la vas a escribir en tu cuaderno, ¿correcto? Trabájalo y de esta manera hemos concluido con la clase del día de hoy.